permanezcan, pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Lo importante de aprender doctrina de las Escrituras. Saludos hermanos, gracias y paz, que las bendiciones del Todopoderoso lo alcancen a cada uno de ustedes, mis hermanos. Bueno, vamos con este tema. Hermanos, es importante, santos del Señor, apartados para ese Dios Todopoderoso, aprender la doctrina escritural, o sea, las enseñanzas bíblicas, las cuales sabemos por las escrituras, no porque seamos más sabios que otros, que han sido inspiradas por el Dios Todopoderoso. ¿Ve? O sea, es importante saber que tenemos que aprender. ¿Ve? O sea, el creer, a pesar de que no es de nosotros, pues la fe es por el oír la palabra, sabemos que es una obra también. ¿Ve? En Juan capítulo 6, verso 29, Jesús dijo lo siguiente, dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, es menester pues que sepamos que el creer en Cristo, o sea, el ungido, el escogido de ese Dios Todopoderoso como Cordero Pascual, el creer en Él es una obra, hermanos. ¿Eh? Ahora es necesario que sepamos lo importante que es eso, hermanos. Y para muestra un botón, Jesús, el Mesías de Dios, nuestro Señor, era claro a la hora de decir de quién era su buen mensaje, de quién era ese evangelio. ¿Ve? Cuando él decía claramente que su doctrina no era de él. ¿Ve? Y esta respuesta va o da directo en el blanco, hermanos, pues es como si alguien nos preguntara que si queremos saber de quién aprendí lo que sé, y uno les contesta: no aprendí de ninguno de vuestros maestros, sino de aquel que me envió. O sea, Jesús está diciendo que aprendió de Yahweh Dios, de su Padre. Y es muy preciso que entendamos en este tiempo eso. Ahora, en Juan capítulo 3, verso 17 dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, hermanos, el Cristo, el ungido de Yahweh Dios, el mismo Jesús, nuestro Señor y también Salvador, le da suma importancia a las doctrinas, o sea, las enseñanzas, las instrucciones que hay en las palabras de Dios, ¿ve? Las cuales él había recibido de su Padre, el Dios Todopoderoso. Pues él no buscaba su propia gloria, sino la gloria del que le envió. Y esto podemos leerlo en Juan capítulo 7, verso 16, donde Jesús dice lo siguiente: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos, estamos viviendo, yo creo que eso acá lo sabemos todos,
en tiempos de gran apostasía. ¿Ve? O sea, negación en seguir a Jesús, y esto ocurre pues no tienen fe en Él. ¿Ve? Y es en donde los falsos profetas y pastores dentro de la religión apóstata sobreabundan. ¿Ve? Y donde hasta se utiliza la misma Biblia con el propósito de manipular la verdad y engañar a los que por falta de conocimiento caen en la trampa del error. Ahora los apóstoles, o sea, los enviados del Cristo, recibieron de manera profética la revelación de que al final de los tiempos se levantarían un sinnúmero de engañadores y apóstatas que van a tener el propósito o fin de manipular, destruir, trasquilar y mantener a los cristianos atados a falsas leyes filosóficas, dogmas, tradiciones y doctrinas de demonios. Y esto usted puede leerlo en Hechos capítulo 20 verso 29. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Las escrituras son claras, mis hermanos. Ahora en segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y esta es la razón, amados, del por qué el apóstol Pablo, o sea, el apóstol de Jesús, el enviado de ese Mesías, les daba la siguiente recomendación a la iglesia, o sea, a la congregación, a la reunión. En Romanos capítulo 16, verso 17, leámoslo, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Acá el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma que se aparten de las personas que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que como supuestos hermanos estamos aprendiendo, que es la que está en la palabra de Dios. Pues hay muchas filosofías, y por estas filosofías que se vienen discutiendo en otros grupos que no edifican para nada al rebaño de Dios, se están causando serias divisiones, hermanos. En 2 Tesalonicenses capítulo verso 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Ve? El apóstol Pablo es claro en decir a la iglesia, o sea, a la congregación, o sea, nosotros, que es menester retener la doctrina que está en la palabra de Dios. ¿Ve? La cual incluye las cartas de Pablo, como claramente aquí en este pasaje él mismo lo dice. Vemos en estos pasajes que es prácticamente una orden eclesiástica, la cual es menester seguir, el conocer, estudiar y retener exclusivamente las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Y esto era precisamente lo que hacían en la iglesia primitiva, y esto podemos leerlo en Hechos capítulo 2 verso 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados,
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, hay personas que postulan, creen y debaten a capa y espada filosofías. Y este pasaje de Hechos, el anterior que cité, Hechos capítulo 2, verso 41 en adelante, deja claro de lo que la congregación de ese ungido de Dios debe de hacer. Es perseverar en ciertas cosas que hay en ese pasaje, lo dice claramente. ¿Ve? Es únicamente, hermanos, posible a través de la doctrina que podamos comprobar y discernir si un grupo de oración o estudio o debate, en el caso de estas charlas por WhatsApp, es menester pues que a través de lo que se enseña, de sus doctrinas, se esté enseñando la verdad. O sea, es únicamente posible a través de la doctrina, donde nosotros como cristianos podemos comprobar si esa congregación u organización están diciendo la verdad. No debemos no es menester tomar las doctrinas a la ligera, hermanos. Observemos lo que dice el apóstol Pablo. Lo que dice el apóstol Pablo. Leámoslo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ve? Es menester tener cuidado de nosotros mismos. ¿Ve? Porque el corazón del hombre, según las escrituras, tiende en su normalidad a inclinarse a lo malo, o sea, a la desobediencia, a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Ve? Todas estas advertencias que nos dieron Cristo Jesús y sus apóstoles son para que cuidemos y defendamos ardientemente las doctrinas enseñadas por ellos. Porque ellos sabían que en estos tiempos finales, de los cuales estamos formando parte en este tiempo, Satanás levantaría a un sinnúmero de falsos maestros y pastores para opacar la verdad y que las personas sean engañadas. Y esto podemos leerlo en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo, dice ahí la escritura, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto ocurre, hermanos, precisamente porque no están haciendo la voluntad del Dios Todopoderoso, sino su propia voluntad. En 1 de Juan capítulo 4, verso del 1 en adelante, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, o sea, el ungido, el escogido de Dios, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso es que estamos en contra del unicitarismo, del 1x3. Perdonen. En Mateo capítulo 24, verso 11 dice:
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, es preciso que sepamos esto, que sepamos que en estos postreros tiempos, como ya sabemos que los hay, esos falsos profetas van a ser engañados muchos, pero van a ser engañados muchos porque los pocos que para la gloria de Dios nos ha llegado un poco de su luz, no la compartimos con otros. Queremos solamente estar en el WhatsApp compartiendo ardientemente por la fe, debatiendo, pero cuando salimos afuera no hacemos nada, hermanos. Y es precisamente por esto, hermanos, lo que dice en Mateo capítulo 24, verso 11, que debemos obedecer estas palabras del apóstol Juan, las cuales escribió en su segunda epístola. Veamos lo que él escribió. En segunda de Juan capítulo 1, verso 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos. Wow, tremendo. Es menester memorizar muy bien las enseñanzas en las Escrituras. Esforcémonos, hermanos, por lo menos parafrasearla, porque tenemos la orden de defender la verdad de la misma manera que la defendieron los apóstoles. Y esto usted puede leerlo en Judas capítulo 1, que es el único capítulo que tiene este libro, verso del 3 al 4, se los leo. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, o sea, el favor de ese Dios todopoderoso, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesús el Cristo. En Tito, la epístola del apóstol Pablo, el capítulo 1, verso 10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es necesario tapar la boca, que transforman casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Wow, tremendo esos pasajes, santos del Altísimo. La descripción en estos pasajes sobre los que están en contra de las enseñanzas del Todopoderoso y su Mesías, o sea, los herejes, demuestra la necesidad, hermanos, de este grupo de contar con un obispado capaz de contrarrestar a los falsos maestros que comenzaban a introducirse en las nacientes congregaciones de ese tiempo, tal cual está ocurriendo en estos tiempos. Y en la mayoría de los casos es porque no quiere escudriñar las Escrituras. Muchas veces el mayor peligro para la iglesia de Jesús surge dentro de sus propias filas. Y esto usted puede leerlo en Hechos capítulo 20, verso del 29 al 30. Esos maestros procedían de los judíos que eran fariseos. No estoy hablando en su totalidad judíos, no, los judíos fariseos. Y esto usted puede leerlo en Hechos capítulo 15, casi todo ese capítulo 15, léalo todo, y Gálatas capítulo 2, verso 12. Estas eran y siguen siendo enseñanzas destructivas y reprobadas, puesto que se dice de estos falsos maestros que trastornan las casas enteras. O sea, hermanos, es menester que sepamos
que es nuestra responsabilidad enseñarle a otros lo que Jesús nos mandó, como lo dice en Mateo capítulo 28, verso 19, verso 20, mejor dicho. ¿Ve? Somos responsables de eso, hermano. Ahora, para ir terminando, en 2 Corintios capítulo 11, verso 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, o sea, falsos enviados, obreros fraudulentos. O sea, estas personas no fueron enviadas por Jesús, que se disfrazan como apóstoles del Cristo. ¿Ve? O sea, no fueron enviados por Cristo, pero ellos postulan que sí lo son. ¿Ve? Y engañan a las ovejas con su filosofía en vez de presentar las escrituras. ¿Ve? Hermanos, en la oscuridad del sistema engañoso de este mundo, nuestra lámpara, la cual nos alumbra el camino, es la palabra de Dios. Y es precisamente, pues, nos ayudará a discernir todas las cosas. O sea, las escrituras, mientras más conozcamos a Dios a través de su palabra, más nos ayudará esta en discernir todas las cosas. Hermanos, saludos, bendiciones de lo alto, y bueno, si alguien quiere hacer alguna aportación, puede hacerla. Bendiciones de lo alto, hermanos. Ahora, hermanos, para terminar, perdonen, ahora en este tiempo, según personas que postulan que han sido enviadas por Jesús, como lo dice 2 Corintios capítulo 11, verso 13, no quieren actuar como manda el Todopoderoso a través de su palabra. Ya los frutos del Espíritu Santo para ellos es una mala interpretación, y no se notan en ninguno de ellos, ni siquiera se esfuerzan, como lo dice claramente el apóstol Pablo, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Pero estas personas no tienen dominio de sí. No tienen dominio de sí, como claramente lo dice Santiago capítulo 3. Ya ustedes saben el tema de ese capítulo. ¿Ve? Y es menester que sepamos, hermanos, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que una mala conversación corrompe una o las buenas costumbres. Así que, hermanos, gracias y paz, bendiciones de lo alto. Ahora sí, pues, saludos y pásenla bien, hermanos.